tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos por Unicanal. También estamos por el 13. ¿Cómo estás, Pipo? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Claudia, la audiencia. Bueno, terminando una semana interesante. Vamos a ver qué viene la semana que viene con las vacunaciones y compañía. Va a ser ya más masivo seguramente. ¿Estás sin tapabocas? Sí, por la estoy distancia. ya me medí, estoy a 4 metros de acá, la invitada, a 8 metros tuyo y a 60 metros de Claudia por ahí. ¿Cómo estás, Claudia? Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo a Pipo y también a todos los televidentes de Cara o Cruz. Tú sabes qué linda imagen, qué hermoso domingo hoy, ¿verdad? El clima espectacular, sol radiante, sí. La temperatura ideal. Y me fui por el centro, microcentro, estos restaurantes, los bares que aprovecharon lo mal que les fue, entre paréntesis, con este tema de la restricción hasta las 8 de la noche. Y evidentemente esto le dio un oxígeno. Esto que arrancó ya ayer, incluso ahí hizo el senador Long, no sé si se fijaron ustedes, sí. En el microcentro. Que mucha gente, muchísima ¿verdad? gente, ¿verdad? Por supuesto, con todos los protocolos. Y otra cosa es cuando estás al aire libre, ¿verdad? Cierto. Al aire libre, sol radiante, con el protocolo de por medio, las mesas separadas. Y ahí vemos algunas imágenes. Hasta las 8 y a partir de la semana, fin de semana viene llevas, que es el feriado, hasta las 12. Hasta claro, las 12. hasta Pero las 12. Hoy durante todo el día, ¿verdad? Y lo que Sí. se aprecia es no solamente la iniciativa de la municipalidad para acompañar al sector gastronómico, sino que la gente también se haya ido, ¿verdad? Que no haya tenido miedo, que se animó a gastar, porque mucha gente también reserva el dinero ante la incertidumbre. Sí, realmente la municipalidad le habilitó varios lugares y todos los pedidos que hubo fueron canalizados rápidamente y eso ayudó muchísimo. Me contaban, estaba hablando con un par de amigos gastronómicos, justamente estaban, por lo menos respiraron, sacaban un poco la nariz Sí. fuera del agua y respiraron y están preparando con todo para el feriado del fin de semana, ¿verdad? El Día de la Madre. ¿Y por qué esto no podría convertirse, verdad, ya en una tradición en Asunción, como en algún momento fue Puerto Abierto? Sobre todo aprovechar el tema de clima ancha. ahora, ¿verdad? Por supuesto, en los días de verano intenso, en nuestro clima es imposible, ¿verdad? Sí. Pero ahora, Claro. con este clima otoñal, el que tuvimos esta mañana a las 10:30, 11, era una maravilla el microcentro ahí, la zona de Villamorra. Y dos aspectos ahí interesantes. Por un lado, la oxigenación, el respiro para ese sector gastronómico tan golpeado. Y por otro lado, para la gente también, un momento de esparcimiento. Sí. En medio del encierro, en medio de no poder reunirnos. Muy buena la iniciativa y estas imágenes que veíamos recién, espectacular. Y que la gente se cuide también, Sí, ¿verdad? Que esto no se tenga que truncar de repente por la falta de cumplimiento de las medidas. Tenemos el informe de hoy, Belén, a mano. El informe de COVID del Ministerio de Salud para compartir. Ahí está. Tenemos el informe de COVID-19 de la fecha 9 de mayo. Se procesaron 6.137 muestras, 1.483 positivos. Hace un paréntesis de 1.400. Veníamos con Más de 2.500 para arriba, ¿verdad? Sí. Y hay un descenso importante, ¿verdad? Pues de 2.500 para arriba a 1.400 es una... Relativamente un Relativamente, alivio, pero sí, el número de fallecidos sigue siendo alto, ¿verdad? 80 fallecidos y ayer ya superamos la cifra de 7.000 decesos. Hoy suma la cantidad de fallecidos 7.130, 3.321 internados, 565 en unidades de terapia intensiva, 1.885 recuperados, sumando así 246.680 y el total de casos confirmados en Paraguay 297.789. ¿Qué dicen con el tema de las vacunas? Seguimos en expectativa. Ese anuncio que hizo el canciller, leíamos la semana pasada, 800.000 dosis, por supuesto, de diferentes sitios para este mes. Yo no sé si de vuelta es una expectativa que se nos genera en torno a ello, pero si eso se concreta, bueno, una cuestión bastante positiva, ¿verdad? Lo que llamó la atención la semana pasada, y en el último bloque vamos a hablar con un médico que es el encargado de la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud. ¿Vieron las imágenes? Secretaría Nacional de Deporte, el despliegue en la logística y la poca cantidad de gente en los vacunatorios. Y encontraste, Jorge, el caso del enfermero, encargado de ambulancia IPS, que justamente debido a que le dijo no sé quién no se quiso vacunar,
luego se enfermó y luego murió. Tenía que haberse vacunado y no se quiso vacunar. Entonces hay mucha cuestión también de que se habla mucho de que la libertad de expresión y que hay mucha gente tiene derecho, los grupos antivacunas, a expresarse, y los que están con los terraplanistas, como yo le digo, los covidiotas, que están contra la vacuna generando un ambiente de duda en la gente, están terminando por convencer a un pequeño grupo, pero están convenciendo a un porcentaje de la población de que dude de las vacunas, y es un peligro. Ni siquiera va a servir va a ayudar para que se genere una inmunidad de rebaño si es que la mayoría de la gente no se vacuna. En un centro vacunatorio la semana pasada, creo que te mostré, ¿verdad? Hablamos en la radio sobre eso. Sí. En Fernando de la Mora, los antivacunas estaban repartiendo un tríptico, o sea, elaborado, preparado, se nota que se sentaron, redactaron. Yo creo que eso es terrorismo directamente. Pero eso iba, yo decía que ¿con quién podemos hablar con eso? Porque es un atentar contra la salud pública de la población. Pues estaban haciendo campaña en serio. Y después nosotros, no sé por qué somos tan, ¿cómo decirlo?, proclives a creer lo negativo. Vos tenés toda la información relacionada al tema vacunas, que te dicen los científicos, los médicos, todo demostrado, corroborado, pero una información negativa que hace referencia a la efectividad de una de las vacunas, la AstraZeneca, la gente por lo menos ha escuchado un montón y eso nos dijo el doctor Aguilera el otro día, hay una sensación de que la gente tiene miedo a esa vacuna en particular. Entonces, esa sería la explicación por qué la poca cantidad de gente, esa franja por lo menos 75 para arriba en los vacunatorios. Uno supone que a partir de mañana esto va a cambiar, cuando a partir de mañana 70 para arriba y esa franja sí van a ir a los vacunatorios. Vos sabés que, Jorge, y lo dije en la radio, ¿verdad? Se entiende el temor, ¿verdad? Y es ahí donde yo creo que el Ministerio de Salud también tiene que ser un poco más proactivo en cuanto a las campañas de comunicación. MITIC también, ¿verdad? Puede elaborar la campaña de comunicación con respecto a la vacunación. No se trata solamente de disponer de las dosis, que hay problemas con eso. Hoy ya contamos con vacunatorios masivos, pero falta que la gente acuda. Entonces, campaña de comunicación y también ver la forma de trasladar a los adultos mayores hasta los vacunatorios. Escuché, por ejemplo, la propuesta del ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, que allí intervengan los militares y que busquen a los adultos mayores también, porque hay otra realidad que es la de los adultos mayores que viven en zonas rurales, incluso acá, ¿verdad?, en los cinturones de pobreza, que no tienen toda la información, por un lado, y por otra parte que no cuentan con los mecanismos para el traslado hasta los vacunatorios. Pero Claudia, la gente estaba inscrita, esa gente que no fue estaba inscrita, o sea, alguien le escribió, alguien le anotó, él se anotó y no se fue. Puede ser que sigan esperando un mensaje de texto, por ejemplo. No, pero por ejemplo, ya no hubo mensaje de texto, hace 3 semanas se acabó el tema de mensaje de texto, ya se comunicó. Creo que nosotros hemos puesto, como todos comunicadores, en nuestras redes, en la televisión, en los diarios, en los noticieros, en la radio, en todos lados. O sea, para mí que lo que se crea más que nada es una cuestión de que hay algún estúpido que repite, la vacuna no sirve, te quieren lo matar, te quieren lo poner el chip. Y esa vocecita del imbécil que repite, ¿verdad? O la imbécil, genera una duda en la gente que tiene miedo, obviamente, ¿verdad? Estábamos viviendo todo con miedo, todos estábamos paranoicos. Yo decía, el fin de semana viendo una serie, decía que me llama la atención ahora cuando veo una serie y se juntan todos. Y una serie de hace 2 o 3 años y están sin tapabocas, así en tu cabeza, se juntan todos. Se saludan todos ellos y ¿cómo no están todos? Ya es extraño ver gente encima. Claro. Bueno, pero ahí es donde el Ministerio de Salud se tiene que posicionar con comunicación oficial sobre esas noticias falsas. Carmen Marín está con nosotros, ella es ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República. ¿Cómo le va, ministra? Buenas noches, Jorge, Claudia, Pipo, un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Este tema del decreto, ahora el martes, esto se modifica de vuelta con estas medidas restrictivas que iban hasta las 20, esto va hasta mañana a partir del martes, de 23:59 hasta las 5 de la mañana. Volvemos a lo que en realidad ya estábamos anteriormente y hablábamos al inicio de esto que veíamos como un respiro para los gastronómicos, esta actividad del fin de semana al aire libre. Cuando desde el Ejecutivo se toma esta decisión de las medidas restrictivas, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, le tiene acá a los médicos
Y acá supongo yo, están ustedes también, la asesoría económica, técnica, y ahí tratan de congeniar y de ponerse de acuerdo. Terminan ganando los médicos, ministra. Yo creo que termina ganando la prioridad sanitaria, ¿verdad? Y un poco para ponerles en contexto cuáles son las discusiones que se dan en el Ejecutivo, porque realmente son reuniones constantes de análisis de la situación sanitaria. Hace rato nos mostraban los resultados del día de hoy. Hoy estamos ya hablando de más de 7.000 muertos, son 7.000 familias que están en una situación complicada, ¿verdad? Una pérdida familiar. Entonces, la situación no es fácil. Yo creo que a la hora, en la medida que hablamos de la situación y de las medidas, de las restricciones sanitarias, también hay que hablar de las medidas de apoyo económico. Es un poco, yo creo que cuando hablamos de estas dos cuestiones son como dos pilares que tienen que ir también de manera muy coordinada. Se discuten varios temas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la prioridad principal cuando hablamos de restricciones sanitarias? Y en realidad la prioridad es reducir al máximo las interacciones humanas. Creo que hay bastante evidencia de que a medida que las aglomeraciones, la mayor cantidad de interacciones humanas generan la mayor cantidad o la mayor tasa de contagio, ¿verdad? Entonces, si uno mira simplemente los indicadores de Google, por ejemplo, de movilidad, vemos que los indicadores de ocio versus la tasa de contagio, hay una correlación positiva muy importante, es decir, se mueven en el mismo sentido. Aumenta la movilidad, también aumentan las tasas de contagio. Esos son simplemente indicadores que también hay que tener en cuenta. Y por otro lado, cuando se toman estas decisiones, también tenemos en el centro la situación económica, ¿verdad? El ministro de Hacienda días pasados anunciaba un paquete de medidas para apoyar a los sectores afectados. Estamos hablando del sector de gastronomía, del sector de eventos, bares, que hoy están siendo muy afectados por esta situación, ¿verdad? Claramente también hay que tener en cuenta que hay mucho detrás la informalidad. Nosotros no queremos castigar al sector formal. La idea es apoyarles ante esta situación, ¿verdad? Y lo conversamos también con ellos permanentemente. Y siempre un poco la visión que tenemos es que si no tomamos las medidas, también puede tener esto un impacto mucho mayor. Yo creo que vamos tomando las medidas teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias. Hay medidas de apoyo que hoy, hace un par de semanas, el ministro de Hacienda anunciaba, por ejemplo, por citar algunos, medidas que tienen que ver con subsidio para el servicio básico ANDE, creo que eran como por 5 o por 6 meses, ahí no tengo en mente mucha precisión. Hablábamos de kits de alimentos para los trabajadores afectados, hablábamos de garantizar que continúe y que se pueda fortalecer el fondo, por ejemplo, el fondo que se encarga de otorgar un subsidio a aquellos trabajadores formales que están suspendidos. Hay una cantidad importante que hoy sigue recibiendo el beneficio de ese programa. Y también hay que tener en cuenta el apoyo especial que tenemos que dar al sector de las pymes. Es un sector bastante afectado también y claramente en una situación extraordinaria, esto requiere también de medidas extraordinarias. Y el ministro de Hacienda hablaba de crear un fondo especial que a lo mejor va a ser administrado por una de las bancas, una de las herramientas financieras públicas que tenemos ahora, puede ser Banco Nacional de Fomento, puede ser también Agencia Financiera de Desarrollo, y hay que ver cuál de estas instituciones va a administrar el fondo, pero la idea es atender de manera muy focalizada a aquellos sectores más afectados en condiciones especiales. Y por otro lado también otro elemento que estamos viendo y que de hecho lo discutimos permanentemente con varios de los gremios y líderes de los afectados, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de fortalecer el FOGAPI, creo que FOGAPI es una herramienta que funcionó bastante bien en este contexto de pandemia. Estamos hablando de más de 20.000 pymes que recibieron el beneficio del FOGAPI, un poco que permitieron o el Estado otorgó garantías para que estas empresas o estas micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito. Entonces, la idea es fortalecer también ese fondo para que pueda continuar apoyando a los sectores y a las empresas afectadas. Y por otro lado, crear un fondo especial para atender con créditos
de una manera también especial, ¿verdad? Cuando yo me refiero a especial, me refiero a periodos de gracia, condiciones financieras excepcionales, pero claramente siempre cuidando también la focalización. Hay que cuidar el empleo y hay que cuidar también a las empresas formales. Un poco esa es la visión, la visión que tenemos del Ejecutivo, y reitero, son dos elementos que tienen que ir de la mano, las medidas sanitarias y también las medidas económicas. Pipo. Ministra, las medidas sanitarias, las restricciones de circulación, de apertura de locales, estoy seguro que se toman en base a estadísticas, a cálculos que hacen los técnicos, pero a la hora de comunicar y de transmitir, sobre todo los resultados, digamos, si nosotros vamos a terminar con este decreto mañana a las 23:59, sería importante saber el martes cómo varió la tasa de mortalidad, la tasa de internación, la tasa de contagio, para que la gente diga, mira, estas 2 semanas que tuvimos hasta las 20 horas sirvieron para que esto baje tanto o suba tanto y valió la pena o no, porque tiene que haber alguna respuesta, porque la gente, hay mucha discusión de decir, ¿cómo? Hasta las 8, ¿y por qué no hasta las 10? O que el virus no anda después de las 10 de la noche. Ese tipo de planteo que yo imagino que con explicaciones científicas y técnicas se pueden hacer. Hay que hacerlo, la gente merece una explicación y sobre todo una información sobre los resultados, que es de las cosas que sucedieron, ¿verdad? Sí, a ver, ahí en primer lugar quiero decirte de que cuando discutíamos 2 semanas atrás el decreto que hoy está vigente, también tuvimos en cuenta la importancia de la previsibilidad para el sector de los trabajadores y las empresas afectadas. Entonces tenemos 2 decretos hoy, ¿verdad? En el mismo día se sacan el primer decreto que está vigente hoy, y también en esa misma línea ya se emite el siguiente decreto para los siguientes 14 días, ¿verdad? Entonces tenés cierta previsibilidad de un mes para que el sector también se prepare y sepa cómo se va a comportar y cuáles son las medidas para el mes. Eso es un elemento importante porque, insisto, le da previsibilidad al sector afectado. Y ahora, con respecto al resultado y por qué a las 10, por qué a las 11 o a las 12, en realidad lo que se busca, como decía al principio, es reducir las interacciones humanas. Entonces, un poco también lo que ve el Ministerio de Salud y lo que siempre ellos recomiendan es que la visión que tienen es que las cuarentenas más largas tienden a tener un impacto menor, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con la fatiga social, el estrés que genera también implementar cuarentenas. Entonces, por eso ellos decían, bueno, hagamos una cuarentena o implementemos restricciones por 14 días y después volvamos a la situación anterior, lo cual no implica que no debemos cuidarnos, que no debemos usar las mascarillas, y tenemos que también reducir en lo posible la movilidad y, insisto, las interacciones humanas. Pero ahora, hoy justamente yo le escuchaba creo que hoy o ayer al ministro de Salud haciendo algunos comentarios respecto a los primeros resultados. Y él decía, en la primera semana tuvimos creo que una reducción de más o menos 6%, o 6 o 7% en la tasa de contagio. Y en la segunda semana creo que se tuvo también una reducción menor, pero sí se tuvo una reducción, ¿verdad? Habría que discutir un poco más con ellos en detalle de la evaluación que tenemos de estas 2 semanas. Siempre generalmente, una vez que termina el periodo, que va a ser mañana, también se hace una evaluación, ¿verdad? Pero sí se están viendo esos resultados que yo creo que podría decirte eso de manera preliminar. Ministra, con respecto a la cobertura, ¿verdad?, de las medidas económicas que impulsa el gobierno, el domingo pasado estuvo con nosotros Patricia Samaniego, ella es de la Asociación de Trabajadores de Eventos. Entiendo la focalización incluso del gobierno con respecto a este sector, pero ella comentaba como que no todos son beneficiados, incluso los que tienen menos recursos y que más necesitan no son cubiertos con esas medidas de contingencia. Entonces, ¿cómo se monitorea que estas medidas de contingencia, las medidas económicas, cubra realmente a la gente que necesita? Y por otra parte, ¿existe la posibilidad de aplicar el PTU del año pasado o eso es casi imposible? A ver, sobre el tema de cómo hacemos para controlar el criterio de focalización, el primer elemento que creo que tenemos que tener siempre como una prioridad es la transparencia. Eso es lo que nos enseñó también el año pasado cuando implementábamos el programa PTU. Yo creo que la Contraloría Ciudadana jugó un rol clave en ese sentido.
en muchas de las entrevistas con ustedes yo hablaba y siempre insistía en la necesidad de que la gente denuncie. Cuando se ve algún indicio de alguna irregularidad, se tiene que denunciar. Entonces, yo creo que la herramienta y muy importante es la transparencia. Entonces, todos los programas sociales, una vez que en su proceso de administración, tienen que tener visibilidad. Es decir, hay que publicar la lista de los beneficiados, hay que publicar cuáles son los criterios de priorización. Y esa es la lógica del programa Putibó. Por ejemplo, el subsidio de frontera, que creo que el fin de semana pasado vi el material que presentaban ustedes, y también en función a esa Contraloría Ciudadana y también el rol de ustedes, también respalda, un poco las denuncias que se van haciendo, ¿verdad? Y por otro lado también lo mismo se hizo con el programa Putibó Medicamentos. Por ejemplo, la semana pasada empezamos a publicar totalmente la lista de los beneficiarios, que son los familiares finalmente de los pacientes, que son los responsables finales del beneficio. Hay que tener en cuenta también que hay un tema estructural en nuestra economía, ¿verdad? Que es la informalidad, ¿verdad? No es nada nuevo que hablemos de la informalidad, por eso siempre hacemos periodos de catastro, registros, para que las personas manifiesten la voluntad, manifiesten el interés de ser beneficiario de un programa, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, y creo que este año también está continuando, el beneficio de la postergación de los pagos de servicios básicos justamente para los sectores afectados en esta situación. Entonces el MIC llamó a un periodo de catastro y creo que tuvimos como 600 o 650 empresas que se registraron, ¿verdad? Y si uno mira los datos de la SED, la cantidad de empresas registradas con esas características es mucho mayor. Entonces, la situación yo creo que es bastante compleja, pero sí es importante que las personas también declaren la información, se pueda verificar con todos los registros administrativos que se dispone en el sector público. Y sobre la segunda pregunta de la necesidad de un Putibó, yo creo que en principio lo que está evaluando el Ministerio de Hacienda son esas medidas que te mencionaba hace rato, era garantizar la continuidad de los pagos por compensaciones, proteger principalmente al sector formal, fortalecer también el FOGAPI para que más empresas o para que empresas que fueron beneficiadas y que tengan un problema de liquidez por efecto de la pandemia puedan también continuar con el apoyo desde el punto de vista financiero. Yo entiendo el sentido de la pregunta que hace Claudia, ministra, porque de eso que usted señala, estamos de acuerdo, ¿verdad? En el sentido, pero esto suena como muy conceptual y como enunciados positivos. ¿Por qué digo esto? El jueves, la semana pasada en Radio 1, hablamos con Liz Grutter, vicepresidenta de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Y ella relata una realidad y sustenta su relato en base a una encuesta que hicieron, tomaron como referencia 500 emprendedores. El 50% de los 500 emprendedores no accedieron a ningún solo beneficio puesto por el gobierno, ni a través de FOGAPI, ni Crédito Agrícola Habilitación, ni Banco Nacional de Fomento. El otro 50% accedió, pero por su cuenta, fuera de todo esto que se plantea. Entonces ella dice, la perspectiva económica que hacen los especialistas económicos es que la reactivación vamos a tenerla recién en el 2023. Pero mientras tanto, ¿cuál es el plan real que tenemos para que no quiebren empresas, para que no se sigan cerrando empresas, más allá de, por supuesto, de fondear FOGAPI, los 50 millones de dólares que dijo Llamosa, lo del IPS, servicios básicos? Pero, ¿cómo hacemos eso que usted relata? Que digo, yo estoy de acuerdo, pero para focalizar en el día a día, esta encuesta que dice Liz Grutter, 500 emprendedores, ni uno de esos accedió a nada. Jorge, yo quiero responderte en dos partes la pregunta. Y primero decirte que más allá de lo, digamos, una definición o un contexto teórico, son medidas que se implementan, ¿verdad? 20.000 empresas beneficiadas con el FOGAPI, que tuvo un crecimiento increíble en el periodo de pandemia. 7 de cada 10 trabajadores informales accedió al programa Putibó. 8 de cada 10 usuarios de ANDE fueron beneficiados el año pasado durante 6 meses con el subsidio de ANDE, ¿verdad? Y así muchos otros programas sociales que se implementaron para apoyar a los trabajadores y a las empresas, ¿verdad? El año pasado.
Ahora, con respecto a ese estudio específico, yo accedí también a la encuesta que se hacía. Creo que hay y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Creo que hay una heterogeneidad importante en cuanto a los tipos de empresas, a los tipos de emprendedores que se analizan dentro de esa encuesta, ¿verdad? Vos decías hace rato, 50% de estos emprendedores dice que no accedió a ningún tipo de beneficio, ¿verdad? Y ahí hay que ver la naturaleza de estas empresas. ¿Son empresas formales o son empresas informales? Es la primera pregunta que yo me hago. Y por otro lado también creo que respondían a la pregunta de si fueron o no beneficiados del programa Putivo. Entonces hay una heterogeneidad y hay que tener en cuenta cuando hablamos de criterios de focalización. Y yo reitero los datos. Y son estadísticas que son totalmente auditables. 7 de cada 10 trabajadores informales accedió al programa Putivo. 8 de cada 10 usuarios del servicio de ANDE fueron subsidiados el año pasado y creo que durante 6 meses. O sea, son indicadores reales, pero con eso te digo también de que cuando vos me preguntás cuál es el plan en este año, yo creo, más que creer, son medidas que se están implementando, muchas de ellas. Creo que hay que continuar apoyando y hay que tener cada vez más mucho énfasis en la focalización de los programas, ¿verdad? Hay que hablar específicamente del rubro de gastronomía, del sector de eventos, hay que hablar, por ejemplo, del apoyo al comercio de frontera, ¿verdad? El programa Putivo Frontera, que cumple un rol hoy especial, pero también no hay que perder de vista que esta es una crisis urbana. Tampoco hay que perder de vista de que que esta es una crisis regresiva que tiene un impacto también en la base de la pirámide. Entonces, todas las medidas que implementa el gobierno forman parte del plan de Apuá Paraguay y que muchas tienen que ver con estos sectores que te hablaba, que te mencionaba, y tampoco yo diría más allá de Fogapi. Yo creo que Fogapi es una herramienta importantísima en una situación como esta, ¿verdad? Y esa va a ser fortalecida y también se va a crear un fondo especial que el ministro Llamosa, y reitero esto, hablaba el otro día, un fondo especial para la atención crediticia de estos sectores, ¿verdad? Y el gran desafío en todo esto es la focalización, y estamos hablando de una economía mayormente informal, pero nos demostró el año pasado este programa Putivo que sí se puede llegar con criterios de focalización. Ministra, yo entiendo que Putivo llegó o no llegó. Estábamos ayer el domingo pasado con Patricia Samanío acá, que es de parte de la asociación de gente que trabaja en eventos, ¿verdad? Pero muy micro, decoradores, mozos, parrilleros, lo que sea. El Putivo pudo haber llegado, pero ¿cuántos Putivos hubo? 2 o 3 en un año. O sea, vemos en otros países, y también no del primer mundo solamente, de que el gobierno llega con los Putivos de cómo se llamen, con los planes cómo se llamen, todos los meses. Nosotros necesitamos saber que hace un año que esta gente recibió 3 o 4 o 2, 500, 700, 800 millones. No podemos ni pretender entender que van a sobrevivir con eso. Y realmente hay gente que está totalmente fuera ya hoy. Ellos hablaban de que deben al banco, a la cooperativa, a la financiera, al usurero, a la casa de empeño, a quien sea. Piden también que el Banco de Fomento de repente o alguno de las entidades les compre su deuda y les refinancie. No tienen nada descabellado lo que piden. Pero se tiene que pensar en eso porque sí, bueno, si el Putivo llegó, pero ¿cuántos Putivos llegaron? Espera un rato, Pipo, pues, vamos a ajustar tu micrófono. No, ahora se golpeó y tuviste un problema. ¿Puedo responder? Sí, respóndele. Okay. Por favor, gracias, ministra. Bueno, ahí hay que tener en cuenta, en primer lugar, el contexto del año pasado, cuando iniciábamos el periodo cuando iniciábamos la cuarentena. Uno no puede comparar los meses de abril, mayo, donde tuvimos las restricciones más duras. De ahí en adelante, a partir de junio, empezábamos con el levantamiento gradual de las medidas. La economía empezaba a recuperarse, entonces lo que hacía el gobierno cada vez focalizar más los programas sociales. En la primera etapa, por ejemplo, el programa Putivo, creo que más de 1 millón de personas recibieron el beneficio. En la segunda etapa, Putivo el Putivo 2.0 ya formaba parte del plan de reactivación económica y que iba en línea con el levantamiento gradual de la cuarentena inteligente, el levantamiento gradual de las restricciones. Entonces,
cada vez las medidas de apoyo, las medidas de contención eran mucho más focalizadas, ¿verdad? Un poco eso hay que tener en contexto, pero como vemos hoy, este año, y decía hace rato, esta es una crisis regresiva. Todas las medidas que implementa el gobierno forman parte del plan de reactivación. Por ejemplo, dentro del plan está también la creación de un fondo especial que es FOGAVI, Fondo de la Vivienda, un fondo de garantía de la vivienda. Creo que la construcción de las viviendas sociales también tiene un alto impacto en el empleo, ¿verdad? Y muchas otras medidas que tienden a proteger el empleo, ¿verdad? Pero siempre también con el foco especial en el tema de la formalización tanto de las empresas como la formalización del empleo, ¿verdad? Tenemos registros administrativos que nos dejan el programa Putibó, y insisto mucho con esto porque me tocó muy de cerca. Nos dejaron datos administrativos. Yo creo que esos datos hay que aprovechar también para dar un paso importante, pero de manera gradual, hacia la formalización para que estos trabajadores tengan acceso también a la seguridad social, ¿verdad? Creo que eso hay que tener en cuenta. ¿Y qué hicimos en todo este contexto? Y hay que tener en cuenta que el Ministerio de Industria y Comercio, por ejemplo, está liderando una reforma muy importante en cuanto a la formalización de las empresas, ¿verdad? Crearon un nuevo tipo de sociedad en las empresas por acciones simplificadas. Yo creo que varios de los líderes de MIPYMES ya lo han conversado también con ustedes. Esto implica reducir mucho el trámite y reducir el costo para que las empresas puedan ser formales, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta cuál es la ventaja de ser formal. La ventaja de ser formal, cuando pasas al tramo formal, también permite, por ejemplo, acceso a créditos en condiciones financieras, de hecho, en condiciones financieras más accesibles. Todas las herramientas que implementamos el año pasado desde la banca pública estaban muy focalizadas en el sector formal. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Claro, para ir redondeando, ministra, dos cosas. Ahí está la realidad. Nosotros fuimos hasta Alberdi hace 2 semanas. Yo no sé si alcanza Putibó de frontera. Es cierto, son 16 ciudades fronterizas con la Argentina donde nunca se abrió la frontera en un año, de diferencia con las ciudades con el Brasil. Y cada ciudad tiene su particularidad, pero Alberdi está mal, en serio, la gente no tiene que comer allí. Yo hablaba con Iván Haas, el viceministro de Economía, me decía, estamos depurando la lista, aparecieron ahí los famosos avivados. El viceministro nos contó, tuvieron que depurar 1000 cobraron de manera irregular. Falsearon datos y cobraron de manera irregular. Imagínate lo que eso significa, ¿verdad? Pero lo que se percibe nomás, no es una cuestión de percepción, la realidad, nos vamos al verde y la gente dice, nosotros estamos comiendo gracias al kit de alimentos porque mi hija se va a un colegio público y de eso estamos comiendo. Ahí es donde necesitamos, me parece, una mayor reacción, ¿verdad? Por parte, porque si no, la situación es desesperante. El relato que hacían esta gente de Alberdi era de terror, ministra. O sea, gente que en serio está pasando mal, ¿verdad? Entonces ahí cuando yo digo, ¿cómo focalizamos, llegamos? Yo entiendo cuando miramos los números de los créditos que se dio a través de FOGAPI, que son reales, ¿verdad? Pero son al final las empresas que están nomás luego también en condiciones, digamos, de aguantar, de subsistir, porque son formales, como usted dice, pero el resto para abajo es donde... O sea, ¿quién se va a formalizar? No llega, esa ¿verdad? Gente que está un día en el lodo, o sea, ¿qué le habla de formalización? Yo estoy entiendo lo que usted dice, o sea, me parece lo más razonable que se formalicen porque es la única forma de que... Pero hoy en día la realidad nos habla de otra cosa, nos habla de la realidad de gente que está empantanada en un barro de deuda, en un lodo de deudas, le dé a todo el mundo y no le vas a convencer de que se formalice, le vas a convencer de ayudar, sacándole un ratito, que saque la nariz y ahí puede hablarle de formalización. Claro, pero por eso hay distintos tipos de programas para los trabajadores. Yo hablaba del rol o del esfuerzo que se hace para ayudar a los trabajadores y a las empresas formales. Pero también hay un esfuerzo importante. Vos mencionabas, Jorge, el programa Putibó Frontera. Ese programa tiene 2 componentes. Tiene un componente para los comerciantes formales y también tiene un componente para los trabajadores informales, ¿verdad? Pero esto también se complementa con otras herramientas que tiene el Estado, por ejemplo, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, se complementa con el esfuerzo que también se hace para apoyar en cuanto al costo del pago de servicios básicos. Se complementa con las medidas de apoyo también desde el punto de vista financiero.
con ese sector el año pasado y desde un buen tiempo venimos reuniéndonos y también apoyándole a los sectores en esa misma línea que te ¿Quién mencionaba. ¿verdad? capitanea todo eso, Nos ministra? juntamos. ¿Quién capitanea? Yo ¿Quién es hablo, el- yo hablo de mi experiencia como viceministra de Economía, ¿verdad? A mí me tocó muy de cerca trabajar con ellos, pero hoy lidera el ministro de Hacienda, ¿verdad? El ministro de Hacienda se reúne permanentemente con ellos y se conforman diversas mesas. Se conforman, por ejemplo, la mesa con la banca pública, en donde se discuten cuáles son los apoyos concretos que se dan, cuál es la situación, se analiza caso por caso. También se hacen reuniones para hablar de los servicios básicos, se le convoca al presidente de la ANDE, al de SAP, y por otro lado también con el Ministerio de Hacienda se maneja directamente el programa de asistencia que tiene que ver con comercio de frontera. Entonces, hay una serie de elementos que se dan y también apoyo permanente a los trabajadores de la ciudad fronteriza, pero definitivamente es una situación bastante compleja, pero hoy están recibiendo apoyo de parte del Estado. Por último, ministra, alguien del entorno del presidente charlé la semana pasada y yo le preguntaba, ¿por qué estas medidas, la restricción, insistimos, cuando hay sectores que están muy mal y que se rebelan, se fueron a Burbizaroga, cerraron calles, están desesperados? Y la respuesta, según él, el presidente, es, si yo no tomo esta medida restrictiva, me renuncian los médicos. Se siente allí esa presión de los médicos en el sentido que dice, ustedes no toman estas medidas, nosotros ya no vamos más, nos vamos, renunciamos. Y ahí, según me contaban que el presidente le dice, ¿qué hago yo cuando me vienen 100 médicos, me renuncian? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sostenemos el sistema sanitario? Yo no diría que hay un ambiente de presión, yo diría que hay un ambiente de un análisis conjunto, un análisis coordinado. Hace rato te decía que son reuniones permanentes, no es fácil esta situación, ¿verdad? Pero se discute de manera permanente y por supuesto se le escucha, se le escucha al sector, se le escucha a la autoridad sanitaria, ellos hacen sus recomendaciones y esas son evaluadas. Se evalúa en conjunto, ¿verdad? Cada ministro tiene su parecer, y un poco también desde la mirada del sector que le toca. Yo creo que es un análisis coordinado, un análisis conjunto de manera permanente y que también se trasladan esas discusiones con algunos gremios de los sectores afectados y lo hacemos de manera permanente. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. Un gusto estar con ustedes. Bueno, a la vuelta de la pausa, ley Garrote, así es, la ley Garrote, la que presentaron la semana pasada desde el Ejecutivo, que no entendí muy bien la explicación del vicepresidente, que en teoría él tendría que hacer de nexo con el Parlamento, y dice, a mí me entregaron tarde, yo no tuve tiempo de leer. Me ningunearon, dijo. No sé si él dijo le ningunearon, eso ya se interpretó nomás que le ningunearon. Claro, Pero no le involucraron. claro, pero él hacer el relato de lo que sucedió va a concluir que le ningunearon al vicepresidente. Lo que yo digo, ¿quién sostiene argumentalmente ese proyecto? Es el jefe de gabinete, Sí. Hernán Uteman. Entonces yo digo, ¿por qué Hernán Uteman no quiere debatir o le tienen temor al doctor Vasconcelos, que va a estar enseguida con nosotros, cuando se presenta un proyecto y lo lógico es socializar? Y leía declaraciones de Uteman, dice, generar un debate abierto. ¿Cuál es el temor al debate? O sea, presentan un proyecto, lanzan al Poder Legislativo y pues nos animan a discutir. Le buscamos un montón a Hernán Uteman, que está cansado, agotado, pero y no hay un vocero, uno del gobierno, uno solo, que dé la cara y que se venga a sentar acá con los abogados y a explicarnos lo que quieren hacer. Porque supuestamente algunos abogados ya exageran, no está lo que se dice en los medios, en el proyecto real, se leyó el borrador. Pero ¿por qué no debaten cuál es el problema? Ahí hay dos cuestiones. No debaten porque realmente este proyecto es un globo sonda para desviar la atención de otras cuestiones mucho más importantes, la no llegada a las vacunas, por ejemplo, o tienen razón los detractores de este proyecto en relación a la intencionalidad, que es lo que hay detrás de esto. Bueno, hacemos una pausa, a la vuelta hablamos sobre eso, ya venimos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a presentar nuestro segundo tema de la noche. Ya lo mencionó recién Jorge Torres, esta propuesta de ley del Poder Ejecutivo
el proyecto de ley de emergencia sanitaria por la COVID-19, que lo que plantea es una cuestión o medidas sancionatorias por, primeramente, vacunaciones irregulares y también por incumplimiento de las medidas restrictivas. Se hizo el anuncio esta semana y también la presentación ante el Congreso Nacional, y de forma inmediata diversos sectores de la sociedad y también la mayoría de los legisladores mostraron cuestionamiento con respecto a la propuesta. A continuación tenemos el material. El Poder Ejecutivo puso a consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que determina las medidas sanitarias a regir durante la crisis, además de las sanciones a ser aplicadas por el incumplimiento de las mismas y puntualmente el castigo por la inmunización irregular. La propuesta de ley dispone que la autoridad de aplicación de las sanciones es el Ministerio de Salud a través de sumarios administrativos. El control de las medidas estará a cargo de la Policía Nacional, que en caso de constatar incumplimientos deberá labrar acta y comunicar a la cartera sanitaria. El régimen sancionatorio para los ciudadanos que no cumplan las mismas contempla penas que van desde 5 hasta 300 jornales mínimos. Así también los últimos artículos de la ley se ocupan de la inmunización irregular, estableciéndose disposiciones penales como el hurto y el hurto agravado, que determinando que un funcionario que valiéndose de su cargo lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación, será pasible de una pena privativa de libertad de hasta 5 años, además de una inhabilitación para ejercer cargos públicos, electivos o no, por 10 años o multa. Igualmente, las personas que hurtan vacunas para su posterior comercialización serán pasibles de penas que van desde los 2 hasta 6 años de cárcel y prohibición de 10 años para ejercer cargos públicos. Una vez expuesto el proyecto, diversos sectores calificaron al mismo como muy peligroso y autoritario, al considerar que con el pretexto de castigar a los vacunados VIPs y a los respectivos vacunadores, en realidad se esconde un proyecto similar al de un estado de excepción. Indicaron que el gobierno debería preocuparse por adquirir vacunas y priorizar la inmunización antes que atentar contra los ciudadanos. Habilitamos en las redes sociales la siguiente consulta que dice sobre los funcionarios implicados en casos de vacunaciones irregulares. ¿Crees que deben ir a la cárcel? ¿Deben ser destituidos? Y ya tenemos los siguientes números. Por ejemplo, la gente dice en un 54% que deben ir a la cárcel y 46% deben ser destituidos. La consulta sigue habilitada mientras desarrollamos el tema. Jorge Vasconcelos, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches para usted, para el señor Kostianowski. También está Jorge Rolón, él es director de abogado penalista también. Abogado, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches a usted, acá al colega y a las personas que están viendo este programa. Partiendo acá para ir después en el detalle, le he escuchado, yo lo dije recién, me da una pena que Uteman no esté acá debatiendo, porque la idea es un poco... Yo entiendo la intención del Ejecutivo cuando ellos dicen, y rescato dos cosas, que lo dijo el vicepresidente de la República: no podemos seguir gobernando por decretos, necesitamos una ley. Nuestro código sanitario tiene ¿cuántos años? Tiene 40 años. Entonces necesitamos esos ajustes. Parten de eso, que podemos llegar a coincidir, pero ¿dónde está el problema? En el articulado del proyecto presentado, doctor, ahí es donde se le cuestiona, o también nosotros decimos, no necesitamos nuevas leyes, con las que tenemos sirven para cumplir las exigencias de los médicos, que usted habla de la, ¿cómo dijo, doctor? Medicocracia. Medicocracia. Sí. ¿Hace falta una nueva ley o como se planteó está mal, doctor? Perdón, si me permite. Sí. Yo estoy con cierto temor a hablar de este tema, porque ayer en otro programa de televisión, el doctor Uteman nos decía de que el proyecto que se había socializado, el que se había filtrado según sus términos, no es el proyecto que se presentó al Congreso.
no nos hizo saber cuál es el texto del proyecto remitido al Congreso. Entonces, entrar a discutir los detalles de un proyecto que no conocemos en detalles, vuelvo a usar el término, me parece muy arriesgado. De cualquier manera, sí, yo me animo a señalar de que esta es una ley absolutamente necesaria. Y llega con demora. Esta es una ley que tendría que haberse planteado en marzo del año pasado. El 10 de marzo del año pasado nos sometían a reclusión domiciliaria como consecuencia de la aparición del virus, la circulación del virus en nuestra sociedad. El artículo 68 de la Constitución Nacional es claro, establece la obligatoriedad de someterse todos los ciudadanos a las medidas sanitarias bajo la condición de que esas medidas sanitarias sean dispuestas por ley. No hay ley, nunca se dictó una ley en ese sentido. La única ley que se denomina ley de emergencia sanitaria es una ley que declara la emergencia, pero a los efectos administrativos y presupuestarios. No contempla ningún tipo de medida sanitaria de aplicación para la sociedad. La única ley que fue dictada por el Congreso en octubre o noviembre del año pasado, recién en octubre o noviembre del año pasado, es aquella que es el resultado de un proyecto presentado por el senador Riera, por el cual se declaraba obligatorio el uso de mascarillas o tapabocas. Esa ley aparentemente causó disgusto del Poder Ejecutivo y motivó la presentación inmediata, menos de una semana, de otro proyecto de ley para reemplazar a esta, y el Congreso con una velocidad inaudita, en creo que 72 horas, dictó la nueva ley sustituyendo la anterior. No sirvió de nada, nunca se aplicó. No tenemos noticias del resultado de su aplicación. A mí me llama la atención, me parece inclusive hasta de mal gusto que en la exposición de motivos del documento que se socializó, que dicen que no es el que definitivamente se presentó ante el Congreso, el proyectista diga, como en su exposición de motivos, que el Paraguay ha transitado esta imprevista e impredecible crisis a través de los cauces jurídicos ordinarios. No transitó por cauces jurídicos ordinarios. Los cauces jurídicos ordinarios determinan que son las leyes las que deben determinar o deben establecer las medidas sanitarias, cosa que no ha ocurrido hasta ahora inclusive. Y hoy se pretende enmendar, hoy se pretende legitimar todo lo actuado durante aproximadamente 12 o 13 meses. Le voy a pasar, nosotros tenemos acá la copia del proyecto que se presentó al legislativo, o sea que no es el borrador, ¿verdad? Porque O sea, él tiene razón, el doctor, porque Uteman también nos dijo a nosotros que lo que salió en un diario, como una de las objeciones, que era el tema de la recusación de la irrecusabilidad de los jueces, no estaba en el proyecto. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Es la pregunta, ¿verdad? Yo sí, perdón, con permiso, yo sí accedí a la versión claro, que se presentó al Congreso. que se presentó Claro. al Congreso. Escuché en algunos programas periodísticos, algunos periodistas quejándose de eso, pero hay una regla básica en el ejercicio del periodismo que es certificar la fuente y ver la autenticidad del documento. Claro. Entonces, eso no es una excusa para decir, bueno, esto, y si se filtró, yo no sé quién lo filtró, a mí no me interesa tampoco. Yo sí tengo la versión original, la tuve desde un primer momento, me preocupé de conseguirla. Y bueno, hay alguna serie de críticas que se hacen a este proyecto que no se ajustan al contenido. Primera cuestión, lo de los jueces, por ejemplo. Luego hay otras críticas que se le hacen que no son jurídicas. El Ministerio de Salud tiene mucho trabajo. Yo quiero remitirme a lo jurídico y analizar desde esa perspectiva. Algunas cosas que se dijeron son, digamos, críticas y comentarios razonables a la ley, pero yo en primer lugar, coincidiendo con el doctor Vasconcelos, esto es algo que tiene que hacerse por ley.
Por ahí creo que estamos Que bastante tenía bien. que haberse hecho hace rato ya. Sí, bueno, eso ya es una crítica política, digamos. ¿Sí? Yo, y lo he dicho en varias oportunidades anteriores, siempre señalé lo que establece el artículo 202, inciso 13, que le faculta al Congreso a dictar leyes de emergencia sanitaria. ¿Por qué no lo hizo? Ese es un tema de responsabilidad legislativa, a mi criterio. Yo recuerdo que llegué a conducir un programa de radio por un año y una vez conversando el año pasado con Rocío Vallejos, le señalé eso y le dije, ustedes dictaron una ley que es la que usted, como la que usted señaló, que se ocupa de temas meramente administrativos, la 6.524. ¿Por qué no se ocupan de reglar esta cuestión de la emergencia sanitaria en cuanto a los derechos? Y en ese momento, y ahora se está recrudeciendo, sin ley vigente, estábamos pasando por un momento en el que la policía estaba teniendo actuaciones realmente cuestionables. Le hacían hacer payasitos a la gente, en otros casos incluso cuestiones que podrían ser catalogadas de tortura. En estos días vimos también cosas parecidas. Cuando hubo manifestaciones, la policía le hizo trotar a un ciudadano por 8 cuadras, esposado, por ejemplo, sin ley. Entonces hay gente que sostiene que con esta ley prácticamente esto va a ser, no sé, la Alemania nazi más o menos. Y esas son críticas que me parecen desproporcionadas. Entonces, yo creo que el legislativo abdicó de su responsabilidad de regular por ley lo atinente a los derechos, por un lado. Y la contracara, porque siempre viene de una manera dialéctica esto. Cuando uno regula derechos, está regulando al mismo tiempo limitaciones al ejercicio del poder estatal. Viceversa, cuando regulas ejercicio del poder estatal, estás otorgando derechos a las personas. Normas que regulen allanamientos, por ejemplo, o en qué situación una persona puede ser privada de su libertad. Por un lado regulan derechos, pero por otro lado le dicen al Estado, hasta acá llegaste. Entonces esta ley, a mi criterio, es una iniciativa interesante porque a su vez hay un componente democrático acá. Se va a debatir en el ámbito más democrático que es el Congreso. Con todas las críticas que podamos tener a nuestro Congreso y a ciertos diputados o a todos ellos o a los senadores. Vamos a dejar de lado eso, pero es mucho más democrático que un decreto. Creo también que se equivocó mucha gente conceptualmente al catalogar la instancia administrativa, el Poder Administrativo Sancionador, como tribunal especial. Primero, el tribunal especial es un tribunal ad hoc. Segundo, es ex post facto. Se hace, si usted hizo algo, por ejemplo, se forma el tribunal para juzgarle a usted por lo que usted hizo la semana pasada. Pero los y tribunales se forman para cada caso particular. Y para personas en particular, Claro. y para hechos sucedidos Así mismo. anteriormente. El caso del Tribunal Militar Extraordinario que jugó a Lino Oviedo, ese era un tribunal especial, por ejemplo. Si Así nos gusta o mismo. no nos gusta el Lino Oviedo, esa es otra cuestión, ¿sí? Entonces, en principio, creo que es lo mejor que esto se discuta por ley. Creo que es lo mejor que se debata en un ámbito democrático como el Congreso, y algunas de las críticas que se le hicieron me parecen equivocadas y otras desproporcionadas y otras erradas conceptualmente. Y aparte hay una cuestión fáctica acá muy importante. Y yo mencionaba estos abusos de la fuerza policial sin que exista esta ley. O sea, estas cosas están pasando en la República del Paraguay y no hace falta una ley liberticida como esta. Y otra cosa que yo señalo es, sobre todo desde algunas carpas a las que noté un poco histéricas, no voy a dar nombres, ni instituciones, ni nadie, cuando se modificó en 2 ocasiones el artículo 245 para facilitar el dictado de la prisión preventiva, lo cual degeneró en un abuso que nos convirtió en el país con más presos preventivos del mundo y con menos condenados. Solemos hablar de eso con el doctor Vasconcelos. Y él sí es una persona que viene de larga data cuestionando esto. Cuando se modificó la Ley de Seguridad Interna y Defensa Nacional para permitir la intervención de militares en conflictos internos, cuando se dictaron las leyes del paquete antilavado, promulgadas por este gobierno, yo escribí un libro donde en un capítulo me ocupo de esos 12 proyectos, terminaron siendo 10 los aprobados. Yo particularmente tengo serias objeciones y severos cuestionamientos a la constitucionalidad de esos decretos. Y hay uno de ellos que prácticamente crea un tribunal especial, más parecido al verdadero concepto. Y nadie dice nada. Yo creo que nosotros tenemos que, básicamente, si nos preocupa la libertad y la afectación de derechos, preocuparnos de cómo funciona nuestra policía, cómo funciona nuestro Ministerio Público y cómo
los jueces controlan a estos dos, digamos, elementos del sistema penal. Ahí es que nosotros tenemos severos problemas. Voy a dar un ejemplo de esto y paro por ahora. Cuando se produjeron esas torturas bárbaras en julio del año pasado, en sede de la Marina, que fueron filmadas, hay diagnósticos médicos, testigos, no hay un solo imputado, cero. El caso de Cristian Servín, el chico que fue a quien se le hizo trotar esposado y seguido por caballo, que lo podían pisar, cero imputados. Entonces nosotros tenemos un problema de nuestras fuerzas de seguridad, la policía concretamente, que nunca se reformó desde el 89 a hoy, ¿sí? Y por otro lado tenemos un Ministerio Público que mira hacia otro lado cuando se ejerce violencia institucional. ¿Qué quiere decir eso? Violencia de parte de policía, de Fuerzas Armadas, etc. Entonces ahí está el problema. Todos estos hechos de torturas y humillaciones y tratos crueles, inhumanos, degradantes, a partir de la pandemia, no lo de antes, no hay imputados. No hay personas que vayan a ir a juicio oral. La policía a su vez se escuda en un reglamento interno que sujeta la sanción a un policía a las resultas del juicio penal. Como en el juicio penal nunca se condena a los policías, esos mismos policías que cometieron estos abusos hoy siguen en funciones. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Eso es, me parece, lo más grave en términos de protección de los derechos civiles e individuales en el Paraguay. ¿Pipo? Perdón, Pipo, también, si me permitís, para el abogado Jorge Vasconcellos. Mencionaba el legislador, voy a tomar lo que dijeron, ¿verdad? El legislador, por ejemplo, Sebastián García, dijo si no se sobrelegisla, ¿verdad? Y tomando también lo que dijo recién Jorge Rolón, ¿verdad? ¿Es necesaria o no la ley, ya que un año estuvimos con decreto? Es indispensable. Pero por otra parte, ¿el problema real es la falta de la ley o cómo funcionan las instituciones con las leyes que existen igual, ¿verdad? E incluso también con la figura del hurto y el hurto agravado. ¿Por qué es necesario contemplarlo por ley? ¿Por qué no se hace nomás la denuncia de una vacunación irregular, por ejemplo? El problema es un poco más complejo. Yo quiero dejar en claro una cuestión, comenzando por el final de la pregunta. Yo no creo que la inmunización irregular se trate de un hecho punible que tenga como bien jurídico tutelado el patrimonio. Lo que se tendría que tutelar, el bien jurídico que debe ser tutelado, es la salud pública. A partir de esa concepción, tanto el que aplica u ordena la aplicación de la vacuna a una persona que no se encuentra dentro del rango etario o no se encuentra prevista dentro del programa de vacunación, debe ser sancionado, debe ser sometido a proceso, al igual que aquel que se benefició con ella, porque quien se benefició con ella perjudicó al otro a quien hubiera correspondido la aplicación de ese inmunizante. Vuelvo a señalar, esta no es una ley conveniente, esta es una ley indispensable, es la ley que se requería desde el principio. Lo hemos señalado allá en abril del año pasado cuando decíamos que la Constitución había sido puesta en cuarentena. Coincido con el doctor Rolón Luna en que se trata de una omisión del Congreso. Pero no se trata solamente de una omisión del Congreso, se trata de una omisión del Poder Ejecutivo que, teniendo la posibilidad de hacer uso del derecho que tiene o de la facultad que tiene de iniciativa legislativa, no lo hizo. Sí, cierto. Y siguió produciendo decretos. Es también deficiencia del sistema judicial, no solamente en el aspecto que señala el doctor Rolón Luna, sino también porque el Poder Judicial tomó como base de sus decisiones para regular el funcionamiento de sus instituciones los decretos dictados en violación al artículo 68 de la Constitución Nacional. Es cierto, no se caracteriza en este proyecto, por lo menos en la versión que yo tengo en mi poder, que se trate de tribunales extraordinarios o de tribunales especiales en la concepción de la Constitución Nacional. Desde el momento en que
se elimina aquello de que los jueces son irrecusables. De lo contrario, sí se trataría de un tribunal especial. Y con la aclaración que le hago al doctor Rolón Luna, porque es una cuestión que conozco a profundidad. En el caso de Lino Oviedo, él no fue juzgado por un tribunal especial. Se trató de un tribunal militar extraordinario constituido conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal Militar, que fue sometido a la auditoría jurídica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y coincidió con con la legalidad de ese juzgamiento. A mí lo que me preocupa es de que este proyecto, o por lo menos la versión que se nos facilitó de este proyecto, contempla la modificación del Código Procesal Penal, la modificación del Código Penal, la modificación del Código de Organización Judicial, es decir, de una serie de disposiciones que van a generar naturalmente un caos, un conflicto. Por ejemplo, se plantea de que la orden de allanamiento de recintos privados puede ser extendida por vía telemática por cualquier juez de la zona. Por WhatsApp te pueden pasar. Un juez del menor. Sí. La versión auténtica, digamos, habla de recintos privados de uso público. No es tu casa o la mía. Perdón, doctor. Yo no sé cuál es el concepto de recintos privados de uso público. Sé el Un concepto, bar, por ejemplo. el concepto Un bar, de... un estadio. No. Esos son recintos privados de acceso público, que es Bueno, cosa es lo que, muy yo le digo distinta. lo que dice la ley. Yo estoy de acuerdo. Y a eso Y se refiere. Se expresa mal, tiene muchos errores de expresión en ese sentido. Sí, porque puede el ser, concepto que el código nos señala, el Código Procesal Penal nos señala, es el de recintos privados de acceso público. Una estación de servicio, un bar, un teatro, un cine, etcétera, etcétera. La pregunta que yo quiero hacer es, yendo al tema de las vacunas, ¿hay necesidad de estipular que va a ser hurto agravado o directamente ya sabemos que es hurto? Hay una figura que cubre eso necesariamente, doctor Rolón Luna, y si quiere el doctor Vasconcelos también. Ya hay alguna figura que cubre eso, el vacunado y el vacunador, como dice él, el vacunado y el vacunador. Ya hay una figura legal que implique esa cuestión y hace falta crear o especificar que el que fue vacunado o el que vacunó. Le voy a dar mi opinión al respecto, no la verdad ni mucho menos. En primer lugar quiero agradecer el concepto de Jorge Torres, quien dijo que soy penalista. Yo en realidad no soy penalista, lo mío son los derechos humanos y el derecho constitucional, pero le agradezco. Y aclarando que no soy penalista, esa es una cuestión opinable, pero no digo esto para evadir la responsabilidad. Si nosotros miramos el Código Penal paraguayo, vamos a ver el hurto dentro del capítulo que habla de del bien jurídico protegido, que es la propiedad, ¿sí? Entonces tenemos el hurto especialmente grave, hurto agravado, si mal no estoy recordando, y en medio de eso hay una figura típica que se llama abigeato. Entonces, cuando uno hurta una vaca, el delito es un delito previsto especialmente en un artículo del Código Penal. Es más, ese tipo penal está en medio de todos estos tipos penales. Y eso tiene que ver con la crítica que se hace a una nueva tipificación de una nueva figura penal y digamos que criticando eso, diciendo, no, pues ya está el hurto, ya está el robo, ya está la apropiación. Hay alguno que ha dicho esto se encuadra dentro del delito de apropiación. Por alguna razón, que no viene al caso, el robar vacas o hurtar vacas mejor mereció una atención especial del legislador. A mí particularmente me parece que esta pandemia y la situación extraordinaria que plantea abre la posibilidad, no una opinión definitiva y no soy penalista, pero abre la posibilidad de tipificar estas conductas que atentan contra la labor que el Estado está obligado a hacer en materia de salud pública y darle un tratamiento especial. Pero ese tratamiento especial ya está en el Código Penal con el delito de abigeato, con el hecho punible de abigeato, o sea, no es nada nuevo tampoco. Ahora, tal vez, y yo ahí no soy penalista, reitero, pero el doctor Vasconcelos dice, esto no puede ser un delito vinculado a la propiedad. Entonces, habría que ver qué otro bien jurídico tutelado
Y ahí yo creo que cuando se tipifica un nuevo hecho punible, como lo enseña la sana doctrina penal, primero hay que ver si lesiona un bien jurídico. Segundo, si la lesividad tiene la suficiente entidad como para que la respuesta sea penal, porque puede ser administrativa la respuesta. En tercer lugar, tiene que tener legitimidad social el castigo de una conducta determinada. Luego tiene que ser razonable, proporcional, y hay principios del derecho penal mínimo que dicen, no, podemos castigar todo con cárcel. Entonces, cuando se va a tipificar un hecho punible nuevo, tiene que pasar por todo ese test, ¿sí? Tal vez esta situación y estos hechos que se pretenden castigar penalmente, no administrativamente, pasen por ese test. Y tal vez tengamos que discutir, como dice el doctor Vasconcelos, cuál es el bien jurídico que se protege, la salud pública. Y yo discrepo respetuosamente con respecto a castigar a quien se vacuna. ¿Y saben por qué? Porque ese puede ser un hecho que genere confusión y le diga a la gente, no, yo no me voy a vacunar porque ahí me puedo ir preso, yo no sé si me corresponde o no. Entonces puede disuadir. Yo creo que este proyecto no penaliza al que se vacuna. No, Yo creo que detrás de eso, sí, quiero pensar Sí, nomás en él, quiero adelante, pensar pero- nomás, que detrás de eso está, digamos, hay una ratio, que es la de no disuadir a la gente de vacunarse. Hoy día los expertos que señalan, dicen, el grave problema para que la pandemia deje de ser lo que es hoy en día pasa por que la distribución desigual que hay de las vacunas en el mundo se termine. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho vamos a dejar en suspenso los derechos de copyright, de propiedad intelectual, para que más países puedan conseguir vacunas. O sea, no es un invento de quien les hablo, de los expertos a los que leí. Pero hay un inconveniente grave que es la gente que está con esta posición antivacuna, que es un problema, porque la inmunidad de rebaño o inmunización colectiva es el requisito sine qua non para que esta pandemia desaparezca o sea irrelevante. Entonces, el tema de castigar al que se vacuna es, Claro. por lo menos a mí Tengo que sí. hacer una pausa. A la vuelta, doctor, retomamos contigo. Acá está, te voy a dar personalmente, imprimimos la copia del decreto, de la ley que se presentó al Congreso. Este es el original. Muy amable, gracias. Te doy una copia. Sería bueno tener la opinión del doctor también al respecto de la misma pregunta, ¿verdad? Sí, a la vuelta de la pausa, pero lo que se persigue también es, y dejo esto después porque tenemos tiempo para hablar, la gente está ávida de justicia, doctor, ¿verdad? Sí. Ávida de justicia. Entonces, cuando querés castigo, querés Yo sangre, quiero ¿verdad? que se castigue a Cuando los que se saltan el turno. funcionario que vacunó de manera irregular, o querés castigo, ¿verdad? Entonces, Yo ahí sí- tengo testimonio de gente que ha visto gente vacunarse pagando. O sea, hay casos en los que la gente está ofreciendo a cambio de una suma de dinero vacunar a gente que no está en el orden de prelación que se ha establecido. O sea, hay corrupción en ese tema. O sea, ¿cómo no en un país que tiene problemas estructurales de corrupción no se va a corromper el tema de la vacuna? Sí. Pausa cortita, venimos enseguida hablando sobre este interesante tema. Si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa. Con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunícate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Continuamos en Caro Cruz y vamos a mirar nuevamente los números de la encuesta habilitada en redes sociales sobre los funcionarios implicados en casos de vacunaciones irregulares. ¿Crees que deben ir a la cárcel en un 50% y deben ser destituidos también un 50%? Lo que opina la gente a través de la consulta que habilitamos y sigue vigente. Sí, yo quería trasladar la misma pregunta, doctor Vasconcelos, el tema de la necesidad de una figura especial, la necesidad de definir el vacunacidio, no sé cómo le vamos a llamar esto, el vacunarte o el vacunar o el irregularmente. ¿Cuál es tu opinión, doctor, en eso? Yo creo que se necesita una regulación especial y específica para una situación de esta naturaleza, porque, vuelvo a señalar, desde mi óptica, el bien jurídico que debe tutelar la ley penal
es la salud pública. Frente al riesgo que representa la infección para la sociedad. El doctor Rolón señalaba de que él cree que en algunos casos lo que corresponde es establecer multas y no recurrir a la acción penal. Cuando yo hablo de castigo no hablo necesariamente de pena carcelaria. Yo no soy de aquellos que creen que la cárcel soluciona los problemas de una sociedad. La ley penal también se satisface mediante la aplicación de multas, inhabilitaciones y otro tipo de medidas accesorias. El problema que se plantea con redacciones de este tipo es que no se toma en consideración de que el artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Penal, determina la extinción de la acción mediante la reparación del daño patrimonial provocado. Es decir, alguien que aplicó o alguien que recibió la vacuna queda excluida de esta normativa si es que abona su costo. 25 dólares, pam, pum, pam, terminó. 25, 12, dependiendo de qué inmunizante se trate, 50 dólares. Pero lo dice el código, no lo digo yo. Por eso es que señalo, no se trata de tutelar el patrimonio del Estado, porque en definitiva, esas vacunas son importadas o se reciben por donación para ser destinadas a su aplicación gratuita a la sociedad. Lo que ocurre al saltarse las reglas establecidas por el Ministerio de Salud es que se agrava el riesgo de las personas que se encuentran en la franja vulnerable que debían haber sido vacunadas. Y por otro lado, quiero aclarar, porque también lo señaló el doctor Rolón, el hecho que se describa la conducta en la norma no es suficiente para castigar a una persona, porque esa conducta, el vacunado, no solamente tiene que recibir la inmunización, sino que se tiene que acreditar que obró de mala fe. Ese que no sabía si es que le tocaba el turno o no le tocaba el turno, no puede ser vacunado, no puede ser castigado. Tiene que haber actuado con dolo, es decir, con conocimiento de los elementos objetivos del tipo más la voluntad. Que el sistema judicial flaquea, claro que flaquea. Que el Ministerio Público mira a un costado, es cierto. Que la Policía Nacional actúa con prepotencia. Hoy se difundía por las redes sociales un hecho ocurrido en Itapúa, no sé si es que sí, llegaron a ver. Con látigo le pegaba a un Con policía a látigo una le persona. pegaban. Y después bajó una escopeta y la amenazó. Sí, señor. ¿Y cuál es la figura Entonces mi pregunta es, ¿por qué el Congreso Nacional hasta el día de la fecha no ha sancionado una ley que castigue el abuso de autoridad? Claro. En este relato que hace el doctor Rolón Luna al inicio, dijiste, doctor, que leíste este proyecto, el original. Esos abusos por parte de los órganos de seguridad, mencionaste casos puntuales de la policía, 3, 4 nombraste, y que siguen dando, ahí recién con todo otro caso, Sí, señor. el doctor Vasconcelos. Hubo un limpio también ayer, un episodio en que los linces le hicieron trotar a unos supuestos ladrones autores de robos domiciliarios. Claro. Está el video. Claro, y ahí coincidimos. Bueno, esa es una preocupación en serio, real, de hace rato, no solamente ahora. Pero lo que yo digo, le he escuchado a algunos parlamentarios decir, nosotros esta ley, este proyecto ni siquiera vamos a tratar porque es la ley Garrote y ni siquiera va a entrar acá, ni siquiera se tiene que discutir. A juzgar por lo que usted dice y que usted leyó, ¿en qué parte de este proyecto de ley podemos ya rotularle, como recién teníamos allí donde dice, ahí está, ley Garrote del Poder Ejecutivo? Del articulado acá, ¿dónde nos confirma que es ley Garrote? ¿En las facultades que se le da a la policía de intervención o en qué parte, doctor? Bueno, en primer lugar, yo iba a decir eso al comenzar el programa porque
contrariamente a lo que suelo opinar con respecto a los actos del Ejecutivo, porque soy muy crítico del Poder Ejecutivo. Yo llegué a denunciar al presidente Aldo Benítez cuando envió al servicio militar obligatorio a su hijo sin la edad requerida. O sea, yo lo denuncié a él personalmente. O sea, no tengo ningún trato ni simpatía, pero me pareció desde un primer momento que había una serie de errores conceptuales, algunos ya los mencionamos acá, el caso de tribunales especiales, que no se pueden restringir derechos por ley, eso no es cierto. Hay un documento, una resolución incluso de la... Aparte que hay como una veintena de artículos en la Constitución donde dice, de acuerdo a lo que determine la ley, se restringirá incluso el 120 de los derechos electorales, dice, salvo las restricciones establecidas en la ley. O sea, se puede. La cuestión es que la restricción derive de otros derechos establecidos en la Constitución. Dicho esto, iba a decir yo al comienzo del programa que es muy difícil defender de alguna manera esto o criticar las críticas que se hacen cuando uno ya lee ahí ley garrote. O sea, uno de entrada ya tiene la cancha marcada, ¿verdad? Es complicado. Yo lo que creo particularmente con respecto a este proyecto es que mucha gente no lo leyó. Primera cuestión. Y voy a dar un ejemplo concreto. El vicepresidente de la República dice, esto es tronista, pero yo no lo leí todavía. No leí todavía. Hay algunos congresistas que, así como algunos jueces, temen a los medios de comunicación o a la opinión pública cuando se trata de casos que causaron conmoción social, pero ellos tienen que aplicar la ley y no se animan y hacen lo que no deberían hacer. Hay muchos congresistas que, para caer bien a la gente, porque hay un populismo grande también en esta cuestión de agradarle a la gente. Y hay otra cuestión que tiene que ver con criticar a un gobierno debilitado y deslegitimado. Es un deporte de cero riesgo, entonces todo el mundo le mete palo a este gobierno porque no entraña ningún riesgo. No entraña ningún riesgo y no le cae simpático a la gente, porque hay muy poca gente que en este momento pueda dar la cara por este gobierno. Entonces, eso pone en un segundo plano a la cuestión jurídica. ¿Es o no es qué es inconstitucional? Bueno, si alguien dice que esto es inconstitucional, dígame en qué parte, en dónde. Yo por ahí puedo cuestionar la cuestión de los medios telemáticos para dictar una orden de allanamiento. Por ahí a mí no me puede gustar eso, considero un riesgo. Discutamos eso, ¿sí? Pero siguiendo un poco la línea también de razonamiento del colega, esta ley era esperada hace mucho tiempo y tiene que ser una ley la que... Fíjense que en nuestra Constitución se habla de limitar, de restringir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de limitar, restringir derechos. Eso en cierto contexto puede hacerse. Siempre que haya... esto que estás diciendo yo valoro, en particular viniendo de vos, porque conociendo tu historia de lucha, defensor de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que vos digas esto, yo digo, pará un poco. No nos quedemos rápidamente con eso de la ley Garrote y bueno, analicemos y discutamos. Eso se trata de este tema. A mi criterio, ¿verdad? No es una ley Garrote, o sea, voy a ponerlo con todas las letras. Claro, por eso, y que vos lo digas, doctor, por eso yo rescato, ¿verdad? Digo que yo me imaginaba que el primero que iba a salir en contra iba a ser vos, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasa con los que ya se vacunaron, VIP? ¿Cuál sería la figura jurídica que le aplicarían al vacunado y al vacunador, VIP? Con lo que tenemos hoy. No cabe la retroactividad en el ámbito penal. Por eso digo, si se va a sancionar penalmente, no. Con lo que hay. Creo que en el ámbito administrativo rige el mismo principio. Eso habrá que ver. A eso me refiero. ¿Con qué figura hoy podríamos juzgarle? No, esta ley no se puede utilizar. No se va a poder utilizar porque es retroactiva. El vacunado pero con lo que existe hoy, el vacunado y el vacunador, ¿qué figura se le aplica si uno quiere sancionarle? En el ámbito penal, nada, que yo sepa. Nada. En el ámbito administrativo tengo mis dudas también. Pero le cedo acá al doctor que sí es penalista. Ahí sobre eso tengo una duda considerando lo que dijo también el ministro de Anticorrupción en Radio 1, René Fernández. ¿Por qué no se puede hablar de hurto o hurto agravado tratándose de las vacunas cuando son hoy insumos biológicos de suma importancia, ¿verdad? El hecho es gravísimo, dijo. Entonces, ¿por qué no se puede tomar como un Porque en el ámbito patrimonio penal, voy a ser nuevamente cara dura, en el ámbito penal rige una triada, ¿sí? Lex stricta, lex previa y lex scrita. No se puede juzgar ninguna conducta penalmente si la ley no ha sido sancionada, promulgada, lex scrita. Lex previa tiene que ser antes del hecho del proceso y tiene que ser lex stricta. O sea, la conducta que se describe en el tipo penal tiene que ser exactamente la que realizó la persona a quien se imputa.
Entonces no cabe la analogía en el derecho penal. Ese es un argumento que me olvidé de decir hace rato. Entonces, estirar como chicle apropiación, hurto, para algo que es otra cosa probablemente, a mí me parece muy peligroso y algo que va a vulnerar principios básicos del derecho penal. Entonces creemos, si consideramos, por eso hablaba de uno de los requisitos para sancionar un hecho punible legislativamente hablando, tiene que tener legitimidad social también el castigo. Si estamos todos de acuerdo que saltarse el turno o robar vacunas es más que grave, es muy grave, creemos un nuevo tipo penal. Yo estoy de acuerdo con eso. No soy un, casi como decía el doctor, no soy un fanático de la cárcel, y Jorge sobre todo me conoce, no voy a abogar por un derecho penal que castigue todo, pero si estamos en una pandemia, el que hace eso está, digamos que traicionando el proyecto comunitario y social que tenemos todos, que es el de salir lo más indemnes posible de esta pandemia y que muera la menor cantidad de gente posible. Entonces, tipifiquemos una nueva conducta, pero que sea exactamente lo que dice ese artículo que castiga esa conducta. No podemos tirar como chicles, creo yo. Una interpretación extensiva. Exactamente. Ya hacemos, ¿no? De hecho, no cabe eso en el derecho Claro, penal. no existe eso. ¿Qué es el hurto en nuestro sistema penal? Y dice el artículo 161 de la redacción del Código: el que con la intención de apropiarse de una cosa mueble ajena la sustrajere de la posesión de otro será castigado con pena privativa de libertad. El que recibe una vacuna se apropia. Yo creo que no. Yo creo que no estamos hablando de un problema de naturaleza patrimonial. Yo estoy convencido de que estamos hablando de un problema de carácter sanitario. Estamos hablando de un delito contra la salud. Es cierto, la cárcel no soluciona los problemas, pero la ley que se vaya a dictar como consecuencia de esta iniciativa debe contemplar clara y taxativamente la descripción de los hechos que se consideran punibles y la determinación del bien jurídico que se tutela. Si yo soborné al funcionario vacunador con 2 millones de guaraníes, como dice, le compré la vacuna porque podría ser, podría aplicarse la figura de soborno. Cohecho. Sí, pero eso está tipificado ya. Estamos justificando pues una sanción. ¿Nos interesa el soborno o nos interesa la vacuna? Eso es lo que a mí me desagrada, que para justificar sanciones se eche mano de otras figuras penales, cuando lo que corresponde es que diseñemos una figura penal especial, específica, para una situación de esta naturaleza. Porque vuelvo a señalar, en definitiva, las vacunas que el Estado obtiene por compra, por donación, de la forma que fuera, es para la aplicación a toda la población. Estas circunstancias especiales que determinan la inexistencia de stock suficiente de vacuna por problemas de gestión, etcétera, etcétera, es que permite que se produzcan estos hechos irregulares, estos hechos de corrupción moral, que requieren de una sanción para que no se repitan. Por eso debe ser una ley de carácter transitoria, temporal, no incorporada al Código Penal. Claro, porque convengamos, de acá a 8 meses podemos llegar a tener, no, ¿cómo es que nos dijo acá Euclides? Atiborrar. De vacunas, Sí, ¿verdad? Pero hoy es un problema en serio porque esa lista que depura el Ministerio de Salud de 517 nombres hay 88. Pero Sí. simplemente un problema ético termina Claro, siendo pero ese problema que hace el Ministerio de Salud traslada el caso de 88 personas que se vacunaron de manera regular, traslada al Ministerio Público. ¿Qué va a hacer con eso? Entonces el Ministerio Público dice, pero ¿por qué yo hago con esto? Para el funcionario público. Podemos entrar a la cuestión administrativa, le hace un sumario al funcionario, 1 mes sin goce de sueldo. El caso de insumos chinos me parece mucho más grave. Y 5 personas involucradas con una suspensión, 1 mes sin goce de sueldo, terminó la historia y siguen trabajando Y en el no se ministerio. sumarió al director administrativo, Sí, nada menos. por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero hoy es un problema, hoy. De acá a 8 meses a lo mejor ya no va a ser un problema. ¿Por qué?
Ojalá ya no sobre vacuna, entonces ya no va a ser un problema. Claro, pero el que hoy mañana, como dice, les tiren como chicle la ley y le apliquen a esos 80, yo le contrato al doctor Vasconcelos y le hace pelota. No van a sancionar, porque no, como dice él, no tiene sentido plantear eso. ¿Es así? Sí. La cuestión ética, moral. Ética, pero la ética es, no hay una cárcel de la ética, ¿no? Pero yo le pregunto a ustedes, Sí. estas 88 personas irregularmente vacunadas, hay una irregularidad administrativa en su vacunación. Sí. No tienen derecho a ser vacunados, no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la protección del Estado. Pero claro que tienen. Claro, hay una ley que definió, hay un decreto pero- que definió cómo se No iba a son la vacunar. Vos población saltaste que eso. pero ahí, ahora. pero Y hay doctor, una a falta eso podés moral. agregarle otra historia. Si aparece Eduardo Pipo Dios como vacunado y mi madre, que tiene 73 años, ya tuvo que Por haber sido eso, la vacunada, anticipación, el saltarse en el programa de vacunación, Sí. constituye el elemento que debe motivar la redacción de la norma. La norma. Sí, No el porque perjuicio hoy no está, patrimonial hoy que no claro, está. pero yo me provocado puedo el ir Estado. más lejos, porque si esa persona de 74 que no recibió se le complica y muere, yo puedo perfectamente decir, los 88 que se apropiaron de manera indebida de esa vacuna Sí. pudieron haber salvado la vida de estas personas que fallecieron. Así mismo. Entonces, hoy, o sea, ahí es donde yo digo, hoy tiene que haber un castigo. O sea, se tiene que castigar. Yo no, Pero no para sé que si- haya un castigo se necesita que la ley defina la conducta. Entonces, No, a partir necesitamos una ley de, especial. bueno, a partir de esta propuesta que finalmente hace el Ejecutivo, ¿qué es lo que van a tener que plasmar los legisladores para garantizar esa sanción a la persona que permite la vacunación irregular? Yo soy del criterio, y lo he dicho en más de una oportunidad, que el Congreso tiene la brillante oportunidad de tomar este proyecto y modificarlo de punta a punta. Si hay algún aspecto que resulte positivo, relevante, adecuado, tomarlo. Deben dejarse de disputas partidarias internas. La sociedad necesita esta ley. No esta. Necesita una ley que regule. Yo no creo que deba limitar o restringir derechos. Que regule el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Porque voy a repetir lo que dije en otra oportunidad. Es muy distinto decir te prohíbo que hagas reuniones en tu casa a decirte las reuniones que hagas en tu casa deben cumplir estos parámetros. Porque me resisto a hablar de protocolos, ese es un término que no corresponde. Porque ese derecho lo tengo no porque la Constitución lo determina, sino por la naturaleza humana. Por eso es que la Constitución en el artículo 68 dice que las medidas sanitarias deben dictarse respetando la dignidad humana. Y acá hay una cuestión que hoy yo decía en un artículo, a partir de lo que empezó con el caso de la ex senadora Mirta Bucinski y un colega de Radio 1, el periodista deportivo Roberto Tito González, ya se acordaba de las columnas de Monseñor Ismael Rolón desde Mi Oasis cuando hablaba de la necesidad de la reconstrucción moral del Paraguay, del tejido que es un moral. tema transversal, que yo digo, hoy hay una campaña Colorados nunca más. Yo digo, no es una cuestión exclusiva de un partido político no más, sino un tema transversal. Y ponía ejemplo, caso de un médico de clínicas, médico prestigioso, pero se iba, marcaba y se retiraba a atender en un sanatorio privado. 1000 personas que accedieron, pudientes, gente con recursos, al PTO de frontera. Cuando en Alberdi se está muriendo gente de hambre, pero ellos se inscribieron, falsearon datos, se inscribieron. Los 88 que saltaron la lista, lo de la senadora Bucinski, digo, y ahí aparecen de todos los sectores, de todos los colores. Y antes cuando hablábamos nosotros, los médicos decíamos, y hoy tenemos casos de médicos que avalaron, se dejaron increpar por una llamada telefónica de un político y se fueron, le vacunaron a una senadora. Entonces yo digo, hay un problema moral serio. Entonces, la respuesta de cómo hacemos la reconstrucción moral, lo primero que a mí se me viene, la cuestión educativa, eso es muy a largo plazo, y lo otro, no tiene que haber impunidad.
La impunidad es casi peor que la corrupción. Y ahí es donde yo digo la necesidad del castigo y que se vea que hay una sanción y que hay un castigo para el que hace mal las cosas. O si no, Acá no. hay una pregunta, me pasó un abogado y yo le traslado porque yo no soy abogado. Dice apropiación, artículo 160, al que se apropia de una cosa mueble ajena desplazando a su propietario del ejercicio de los derechos que le corresponde sobre la misma para reemplazarlo por sí o por un tercero será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o con multa. También la tentativa. Y el 172 dice, la persecución de hechos bagatelarios cuando la aprobación del hurto previsto en los artículos 160 y 161 se refiere a una cosa de valor menor a 10 jornadas, la persecución penal de hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que a criterio del Ministerio Público un interés público especial requiera una persecución de oficio. ¿Se puede utilizar eso o pregunto acá porque me pasan esto? Yo no les traslado simplemente la pregunta. Yo no creo que se trate de apropiación, porque se apropia aquel que toma algo. Claro. Si usted deja acá su teléfono y yo lo meto en el bolsillo y me voy, me estoy apropiando de algo. O si me presta su teléfono y yo meto en mi bolsillo y me voy, estoy cometiendo la conducta descrita en el artículo 160. ¿Y si yo me apropio de la vacuna de otro? Entonces me llevo la apuesta a la vacuna de otro, sabiendo es que que yo no me apropio, me la aplican. Ahí, suponiendo que uno pueda eventualmente encontrar la conexión entre esa conducta y el tipo penal de apropiación, estamos realmente estirando el tipo penal del 160. Y eso no cabe en el derecho penal. No. Yo creo que esa es la cuestión que nos tiene que hacer tiene que ser reflexionar. claro. Y por otro lado, yo insisto, el artículo 25 del Código Procesal Penal, voy a leer, dice, motivos de extinción, la acción penal se extinguirá, inciso 10, en los hechos punibles contra los bienes de las personas o en los hechos punibles culposos por la reparación integral del daño particular o social causado realizados antes del juicio, siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público según su caso. No hay posibilidad de castigo ahí. Tampoco un juez puede definir cuál es el valor intrínseco de la factura de la vacuna y decir la vacuna vale 500 millones de guaraníes. Yo creo que una multa. Sí, yo creo que debemos hacer un análisis sistémico del problema de la corrupción y de la impunidad que van asociados a nuestro país. Sí. Yo que trabajo más en derechos humanos, siempre señalo, pero casi en solitario, digamos, porque no es que se sumen muchas voces a eso, la cuestión de los abusos de las fuerzas de seguridad no tienen una respuesta del Estado. Y siguiendo tu razonamiento, Jorge, como eso no ocurre, se repiten Claro. una y otra. Entonces, hace unos meses le hicieron trotar, o el mes pasado, hace 2 meses, el año pasado le hicieron hacer payasito, o les torturaron, o privaron ilegítimamente de su libertad. Pero esas personas no pagan por ese hecho. Entonces, eso se vuelve a repetir y eso se da en todos los ámbitos. Todos los ámbitos. Si yo soy el director administrativo de una dependencia y estoy encima en una época de pandemia, administrando los recursos públicos en algo que está vinculado a la muerte o a la vida de las personas, y me envuelvo, o por lo menos tuve que haberme dado cuenta de lo que estaba pasando, y lo cual ya es una responsabilidad importante, pero ni siquiera me someten a sumario y el resto tiene penas risibles, se va a volver a repetir y se está repitiendo una y otra vez. O sea, ese es un tema muy importante. Sí. Bueno, tenemos que cerrar este bloque, después vamos a hablar del tema sanitario. Ojalá que este debate, esto que hablamos acá, se traslade en el órgano natural de la discusión que es el órgano legislativo, ¿verdad? Con todos los puntos de vista y que directamente no nos cerremos, digamos, esta es ley garrote, archivo y nos quedamos así, ¿verdad? Ojalá que no. Nos quedamos con los Gracias, decretos. doctor. Gracias, doctor Vasconcelos. A ustedes doctor por la Jorge oportunidad. Rolón. Gracias. Saludo a la audiencia también. Bueno, hacemos una pausa, venimos enseguida. Venía a buscar el regalo de mamá a Barcos y Rodados el jueves 13 de mayo por tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en las BR adheridas. Te llevas una hermosa pulserita de regalo para mamá. Esta promoción es solo hasta agotar stock, así que anda a cargar temprano.
jueves 13 de mayo en las VR adheridas. Una linda pulserita la espera en Barcos y Rodados. Por precio y calidad, la carga que más conviene está en Barcos y Rodados. Continuamos en Caro Cruz y ahora vamos a concentrarnos en cómo avanza el proceso de inmunización en Paraguay. Varios frentes que tiene que resolver el Ministerio de Salud y el gobierno. La llegada de más dosis, hacen faltas vacunas para poder avanzar positivamente en la inmunización y por otra parte la realidad que se ve, la falta de adultos mayores que vayan hasta los vacunatorios a inmunizarse y lo que recién debatíamos, las vacunaciones irregulares. A continuación tenemos el material. Paraguay avanza muy lentamente en el proceso de inmunización anti-COVID. Hasta ayer sábado, la plataforma Vacunate registró a un total de 150.685 personas como vacunadas, entre personal de salud y adultos mayores. La cartera sanitaria sigue trabajando para garantizar la efectividad del plan de vacunación y tiene varios frentes que atender, primeramente la falta de dosis y la inexistencia de un calendario concreto de entrega de las mismas. De acuerdo a declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, mayo será un mes importante en cuanto a la recepción de los biológicos. 800.000 vacunas provenientes de Qatar, India, Rusia y otro lote del mecanismo COVAX. Además de la incertidumbre sobre las llegadas de las dosis, los abuelitos no asisten a los vacunatorios habilitados para el efecto. Desde la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Salud alegan que existe un temor infundado sobre las dosis y que la inmunización es una ventaja mayor frente a los efectos adversos que se registraron en el país y piden a hijos y nietos asumir la responsabilidad y el sacrificio de trasladar a estas personas hasta los puestos de vacunación. Lo pandémico no quita lo corrupto, había expresado un referente del periodismo nacional al inicio de la pandemia, y es así, pues los hechos de corrupción siguen ganando espacio en todos los sectores sociales. El caso más indignante fue el de la ex senadora Mirta Uncinski, quien sin tener la edad y la condición de acuerdo al cronograma de vacunación, recibió una brigada móvil en su casa, lo que terminó por costarle el cargo. Actualmente la cartera sanitaria junto al Ministerio Anticorrupción y la Fiscalía investigan 88 vacunaciones irregulares que no cuentan con documentación respaldatoria de unos 500 casos que se habían denunciado. Mientras, los contagios no bajan y el número de muertes se mantiene en cifra alta, el país apenas ha recibido 327.400 dosis contra la COVID-19, conseguidas mayormente a través de donaciones. Bueno, está el doctor Edgar Aguilera, director de adultos mayores del Instituto del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, hablamos el otro día en la radio y Sí. yo supongo que ahora ya, no sé si llegaron a evaluar. Nosotros no digo que nos dolió, pero nos llamó la atención esas imágenes que veíamos de los vacunatorios, con todo ese despliegue, esa logística, y no había gente. Y no había gente, realmente es una pena, una lástima. Y nosotros presumimos que es por esa mala información llega más rápido que la buena información. A las vacunas no hay que tenerle miedo, las vacunas existen desde el siglo XVII y desde su aparición salvó muchas vidas, erradicó enfermedades, controló todas las epidemias y pandemias que se presentaron, y hoy nos toca enfrentar esta pandemia del COVID-19, que realmente es un virus terrible, un virus que hace estragos con el organismo de la persona mayor más todavía, pero hay un temor infundado, se difunde mucha mala información de que deja secuelas, que tiene muchos efectos colaterales, y es mentira, puede tener efectos colaterales, pero
los efectos colaterales son leves, no son duraderos, duran 2, 3 días. Me decía una paciente, yo tuve cefalea, tuve fiebre, 2 días me pasó, al tercer día ya no sentí nada. Otra señora me dijo una cefalea intensa, me dio vómitos, muchas náuseas, no pude dormir 2 días, pero al tercer día me pasó. Y son casos aislados, doctor. Casos aislados son, realmente aislados. Nosotros vemos muchísima gente. El Ministerio de Salud tiene, antes que nada quería aclararle que mi cargo no es director de adultos mayores, yo soy asesor técnico de la dirección de adultos mayores. Usted es geriatra, doctor. Yo soy médico geriatra y estoy en la asesoría técnica. Hay un departamento técnico donde yo soy el jefe de ese departamento técnico. Y justamente nos encargamos de esto, de visitar los hogares, de ver que todos se hayan vacunado. En nuestros hogares se vacunaron, el ministerio tiene 4 hogares y en toditos los hogares se vacunaron los adultos mayores. No hubo efectos colaterales, no hubo efectos, sobre todo malos efectos, no hubo. Hogares privados también visitamos, tampoco se presentaron así efectos devastadores o que dejan inútil a una persona. La enfermedad deja inútil a la persona y mata a la persona. Claro. Es muy poca cosa sufrir 2, 3 días de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre. Que Y eventualmente... no hubo fallecimientos, es importante para reiterar eso, porque la gente tiene miedo. Tiene mucho miedo y miedo infundado, porque no le va a matar a nadie la vacuna, al contrario, va a prevenir que la enfermedad llegue a ser grave, que requiera una internación en terapia intensiva, sea intubado y que se muera la persona. En eso es muy eficaz la vacuna. Puede adquirir la enfermedad, pero no va a llegar a desarrollar una forma grave. Doctor, acá lo que hay que entender también es que yo he visto casos de gente que dice, yo no me voy a vacunar porque ¿para qué lo me voy a vacunar? Tengo 85, 80, 90 o 75 y me voy a arriesgar. Y acá hay una cuestión que no se tiene en cuenta, que ese adulto mayor, al enfermarse eventualmente, porque termina enfermándose, genera toda una crisis económica, social, dentro de esa misma familia. O sea, el daño que vos le podés hacer a tu familia al no vacunarte, el de estar internado en un hospital, que tengan que estar cuidándote, que se puedan contagiar, que tengan que recurrir a préstamos, a empeños, a tener gastos extraordinarios. Todo el problema, el sufrimiento que genera en la familia, no solamente en el enfermo. Eso es lo que habría que analizar también y hacerles llegar. Eso decirle, no te vacunes por vos nomás, vacunate por tu familia. Vacunate por tu familia. También hay un punto acá importante que a veces la familia no le deja, no le permite vacunarse al adulto mayor. Ayer me decía una persona que me llamó a preguntar si le podía vacunar a su mamá, que tenía 90 años, hipertensa, diabética, tenía ya su trastorno de memoria, se levantaba poco, me dijo, ¿vale la pena vacunarle a mi mamá? Claro que sí, y le expliqué de que cuanto más edad tiene y cuanto más problemas de salud tiene, la vacuna es más recomendable. Tiene 100 años, igual se debe vacunar. Es hipertensa, es diabética, es dislipidémica, es reumática, es ulcerosa, tuvo infarto, tiene POC. Cuanto más sumemos enfermedades, la recomendación de vacunar es más alta. Y me decía esa persona, bueno, doctor, gracias por su orientación. Vamos a reunirnos esta noche con mi familia y decidir si le vacunamos a mamá. Ese número de 220.000 personas inscriptas que nos dio el otro día en la radio, ¿es de 75 para arriba o es de 70 para arriba? No, eso es de 75 para arriba. Imagínate, 220.000 sí. y se vacunaron hasta ahora. Hasta ahora se vacunaron 78.000. No, 150 es con el personal de blanco. 150.000 es en total, 78.000 adultos pues mayores de los que se inscribieron, y 72 personal de blanco. Sí. Pues de 220.000 que se inscribieron, 70. Es bajísimo. Doctor, y ahí yo quiero agregarle también otro factor. Yo sé que usted sostiene que es por el miedo infundado, pero yo creo también que hay una realidad en el Paraguay que afecta a muchos adultos mayores, que es la falta de
acompañamiento de repente de sus familiares, Así ¿verdad? mismo, yo creo muy, que ahí muy está, abandonados muy y también abandonados, sí. la situación económica, ¿verdad? Sí. Algunos no tienen los medios para llevar o la gente de repente no tiene permiso en su trabajo, entonces no hace ese sacrificio por sus padres. Puede ser también esa realidad. Sí, también. Por eso la campaña también tiene que tener otro enfoque, que se asegure, si se pone de 75 años a 85 años, que todo ese grupo tenga que ser vacunado estando encamados en su casa, que no se puedan trasladar, que un móvil del ministerio llegue a la casa y les vacune. Pero ahora eso no se está haciendo porque no hay logística, no hay medios, pero tiene que haber, tienen que ver la forma de que eso se cumpla y se pueda hacer. Qué importante esto que estás diciendo, doctor, y te agradezco que estés acá. Lo digo por esto, yo creo que ya valió la pena. Acá me dice un amigo que te está escuchando, ahora la mamá que tiene 80 años y no quería irse, y ahora dice que le escuchó al doctor y ya dice que se va a vacunar mañana. Qué maravilla, Porque ese es nuestro objetivo. le transmite Sí. confianza al doctor, te Claro, das como un cuenta. geriatra que te está diciendo. O sea, no, Pues le transmite confianza, dice, pues te digo más cómo la gente es tan Sin susceptible, duda, ¿verdad? sí. Ya les digo que esa persona ayer me dijo que iban a hacer una reunión familiar y decidir. Claro, ahí está. Y La expectativa a partir de mañana, que se baja a 70, supongo yo que es mayor, ¿verdad? es mayor y ojalá que se decidan y vayan a vacunarse. Y otra cosa también que quiero decir a la gente es que si nos agarra la enfermedad, sobre todo a las personas mayores, cuando les toma la enfermedad, pasan los 14 días, allí suele empezar el calvario. El post-COVID en las personas mayores es peor a veces que el periodo agudo claro, por de la ahí enfermedad. pasa el COVID y después Y después viene el post-COVID, después de los 14 días. Una serie de complicaciones. Yo tuve pacientes que 20, 25 días después hicieron infarto de miocardio, hicieron ACV. Tengo otra paciente que hizo una extravasación sanguínea de la arteria subclavia, un hematoma grande acá en el pecho, que no, eso no hay explicación y fue 30 días después de su COVID. ¿Esas muertes, doctor, se consideran como COVID? ¿Por Y COVID? ya se consideran como complicación del COVID, porque ya no es el COVID. Deja Pausa. una fragilidad en el organismo terrible, una vulnerabilidad alta del organismo. Pausa cortita, venimos enseguida. Si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa. Con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunicate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Bueno, ya nos tenemos que ir. Último bloque. Un último mensaje, doctor, ya que las señoras te están escuchando y les transmitís mucha serenidad y confianza. Dice, ¿qué A le los decimos? señores también. A los señores también, claro, por supuesto. Sí. Bueno, que no pierdan la esperanza. Lo que quiero hacerles llegar es de que la única esperanza que tenemos para vencer a este virus, para poder vencer esta pandemia, es con la vacunación. La vacunación oportuna y completa. Digo completa porque hay personas que me están diciendo, y no son los pacientes, sino son hijos, hijas, nietos, nietas, que me dicen, a mi papá, a mi abuelo, yo no le voy a dejar vacunar la segunda dosis. Va a ser el peor error que van a cometer en sus vidas si no le dejan completar las dosis. Termina su inmunidad, que va a ser corta si es solo una dosis, y se queda muy vulnerable otra vez. Y si le agarra la enfermedad, la evolución es imprevisible. Que no tengan miedo de vacunarse, que completen el esquema de vacunación, que sigan el calendario de vacunación que se publica en el ministerio, que no pierdan esa oportunidad. Sí, señor. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Muy amable. Igualmente, a ustedes cuando gusten. Bueno, nos vamos, Claudia. Pipo. Nos vamos, sí. nos vamos. Gracias por Ojalá que la gente se acompañarnos. vacune, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Chao, Buenas chao. noches.